Buenos soles, buenas lunas, les habla su anfitrión. Les presentamos esta novela, El silencio de un mirlo. Esperamos que les guste. Los niños, esos chiquillos que viven en esa casa blanca. La guardaescoba subía hasta la mitad de la pared y su verde manzanoso estaba desgastado, descascarado por el tiempo. Un niño empillamado solía jugar con piedras y palos a el imperio del silencio. Pobre niño, que no se le oía nunca gritar ni soltar gemido alguno. No se le oía pedir el favor ni saludar a los ancianos en la iglesia. ¿Qué era de él? Nadie lo sabía. La señora y el señor solo se amaban y se discutían a través de movimientos manuales. Si se les miraba con atención, se podía descifrar que las palabras que más utilizaban eran soga, inmarcesible, ambiguo y mi favorita, sales. El niño los veía irse desde la ventana. Los veía subir un pie tras el otro en el carrito amarillo. Su padre siempre llevaba colgando de su arrugada mano el maletín de un violín que el pequeño recordaba roto. Su madre, quien empujaba el hombre con una expresión de mimo, parecía que era atacada por la paranoia. Observaba sobre su hombro, con terror, las lilas que ella misma había plantado, los charcos con el nenúfar que alguna vez tanto le gustó, el frío de la lluvia cayendo sobre su triste rostro. El niño esperó con la mirada fija en ella, pero jamás le dirigió la misma a su madre. Ni siquiera se tornó sensible con él para compensar su ausencia. Qué pesadilla, qué mal sueño, qué mal pensamiento, qué maldito silencio sintió el conductor. A los minutos ambos ya estaban sentados y listos para partir sin mover sus piernas. Pudieron oler el humo que salía del tubo, pero no pudieron oír más que la niebla gélida afuera de la ventana. Los ojos cafés del infante estaban más abiertos que nunca, pero su cara no podía expresar nada. En una de sus manos sostenía débilmente un osito de peluche un poco demacrado. Solo miraba expectante, sin mover sus párpados, con la mano apoyada en el cristal a medio empañar, inmóvil. Baja de ahí, Ananiel. Dijo cansada la mujer. En falta de sus padres, podía ser que el niño oyera con más frecuencia su pacífica y quedada voz en el tiempo. Ananiel no se movió, ni siquiera cuando el automóvil había desaparecido en la lejanía. Solo estaba ahí, esperando a alguien o a algo. Luego dirigió la mirada hacia su tía y se sentó un rato sobre la caja en la que podía ver la ventana. Podía entender que desde ahora no solo tendría silencio consigo, sino también soledad. Pasados los días, las noches eran extensas. El fuego en su lamparilla de aceite brillaba con menos intensidad cada vez que la luna alumbraba la noche. Infantilmente se escondía bajo la mesa en la que su madre alguna vez escribió cartas a su padre. Le invadía siempre un sentimiento desconocido en la garganta y solo escuchaba los vibratos que se alzaban de las sombras bajo la puerta. Quisiera poder ayudarle, pero no puedo ayudarle. Trate, señora. La iglesia desearía poder hablar con los padres de Ananiel. No es seguro que siga aquí, en este ambiente tan poco familiar. Padre, ¿usted cree que mi niño no tiene nadie más? Desde que Dios esté con nosotros, no tiene por qué preocuparse. Los padres de Ananiel en sus sorteras se limitarán a ir a la catedral, lo sé. Hágale saber que su paganismo será sancionado entonces. El niño está desamparado y usted no es capaz de sentir pena por él. ¿Cómo puede ser tan desgraciada la vida de algunos? Quiere que vaya a la iglesia, pues ¿cómo puede ser tan desgraciada la vida de algunos?
Ananiel, que oía con temor, fijó su mirada en la ventana mojada. Allí había un turdus infuscatus, pero según Ana María, un mirlo negro. Sus plumas brillaban con más intensidad que las estrellas, más que la hoja de cualquier navaja asesina. De su pico caía una pequeña gota de rocío gris. De sus patitas salían majestuosas unas afiladas garras negras. Miró su cara graciosa que estaba pintada como un payaso. El viejo recuerdo de un payaso, con el borde de los ojos marcados de amarillo, un círculo que no sabía que era perfecto o imperfecto. Se quedó admirándole hasta que el ave se acomodó a dormir. Allí podía cubrirse del tormentoso clima y la poca seguridad, de la poca compañía. Ananiel se fue a su cama con el estómago vacío, con ganas de soñar con aquel pájaro. En una hora determinada, un caminar extraño lo hizo despertar. El cielo siempre estaba tan de luto que no se podía diferenciar si era de día, si era de noche, si era tarde o madrugada. Creyó sentir como la madera crujía. Su tía no comía lo suficiente como para pesar tanto, ni tampoco los gatos se coordinaban para que 6 de ellos caminaran al mismo tiempo. Con sus patitas acolchadas como unas pantuflas, era imposible. El valiente niño se levantó y vestía el mismo pijama con el que se le vio al principio, con ese color, en la mente de algunos, azul, en la de otros, morado, en la mía, de color blanco, con dibujos de globos o quizás grabados de correas, pero era esa misma. Tomó su lámpara levemente halloweenesca y se puso unas medias para evitar clavarse astillas en las plantas de los pies. Pisó lentamente, sufriendo el chirrido de cada tablón bajo él, asustado por cada crujir de huesos que producía su columna al caminar. Llegando a la puerta, se detuvo. Vio que la clásica luz nocturna de color azul no cubría el pasillo. Estaba negro. Por la puerta abierta era casi imposible ver una silueta. Se acercó unos pasos más y volvió a detenerse. Esta vez sí escuchó un ruido con toda seguridad. Fue el corto revolotear de unas alas que se imaginó negras sin saber por qué. Su sangre se enfriaba y su piel sudaba, petrificado sin atreverse a asomarse por el pasillo. Hubieron unos minutos de silencio tan largos que creyó sentirse como sus padres en el día a día y eso le atormentaba. Pensaba intranquilo en que podrían haber regresado, de que una vez más nadie lo oiría llorar más que sorber, de que otra vez colocarían esa soga en su cuello y de rodillas lo hicieran permanecer por horas, incluso días, en eterna oscuridad. Su asombro se convirtió poco a poco en terror, y un zumbido estremecedor se abrió agudo en su oído derecho. Cayó al suelo y con su mano libre se lo tapó. Sus ojos cerrados hacían presión y sus pestañas temblaban levemente, como unas cortinas que necesitan volver a abrirse. Una vez oyó de nuevo el silencio, un extraño alivio volvió a él. Pero al mirar por el entrecierro, observó a otros ojos que lo miraban desde la oscuridad. 2 lucecitas mínimas y pequeñas que estaban a la altura de su cuerpo tumbado en el suelo, fijas y en afonía. El espanto recubrió su corazón que latía con fuerza. Tembloroso cruzaba miradas con aquella oscuridad. Se miraban más apasionadamente que 2 enamorados a primera vista. Ananiel, aún sorprendido, alzó levemente su lámpara, pero la luz de la pobre no fue suficiente para pasar más allá de la puerta. La sombra estaba tan quieta que por un momento dudó de que fuera otro ser, un ser vivo, hasta que no concluyó su sospecha. Ay, Jancillo. Casi de manera inmediata, y del espanto, el niño cerró la puerta de un golpe. Quería gritar, pero ya se sabe que no podía hacerlo.
y jamás lo había hecho. La manera de expresar su terror fue soltar lágrimas lúgubres, pero a la vez rápidas, con desesperación. Sentía que el miedo lo consumía y se echó para atrás aterrado. Golpeó con su espalda una alta mesa, dejando caer un pocillo de tinto que se rompió en 1000 pedazos y resonó en toda la casa. Con el aliento ahogado y la boca seca, empezó a temblar. Sus piernas sentían que ya no podría estar de pie por mucho tiempo, y la falta de ruido que gobernaba después de la porcelana rompiéndose le hizo entrar en un pánico incesante. Había confirmado la presencia de sangre en su cuerpo tanto para él como para la sombra. Su respiración iba tan rápido que empezó a atragantarse con ella misma. El poco sudor que cayó por su frente se secó en su cara, al igual que sus lágrimas. Pero para su mala suerte, otro sonido le hizo querer morir. La chapa de la puerta se giró lentamente, haciendo que los engranajes cantaran con suavidad, anunciando que se abrían para dejar pasar a alguien. Sin pensarlo 2 veces agarró la misma y empezó a girarla hacia el lado contrario, con todo el aliento que le quedaba, con las más grandes ganas de vivir. Columpió su cuerpo hacia el mismo lado que empujaba, deteniéndose con los tablones sobre el suelo. Siguió así por un tiempo indeterminado. Incluso cuando dejó de sentir que alguien o algo trataba de entrar, siguió empujando el seguro. Estaba arrepentido de haber rechazado que su tía arreglara la manivela. Todo por simplemente no sentirse encerrado. Ahora era lo que más deseaba en el mundo. Entonces escuchó cómo los pesados pasos se alejaban y movían hacia la cocina. Por sus pequeñas piernas bajaron temblorosas unas gotitas amarillas de orina. Su pantalón y medias ahora no estaban solo mojados de sudor, sino que también ese olor ácido le hizo ponerse a llorar con nerviosismo. Tantos fluidos que se mezclaban le hacían recordar que seguía vivo y que cuando su tía despertara, revisaría si el mirlo también lo estaba. Señora, Ananiel podrá relacionarse con otros niños de su edad. Quizás eso cambie su personalidad retraída y sea un poco más considerado por nuestro Señor. El Señor permite que todos los infantes vayan a Él. Lo único que harán esos niños es burlarse de su condición, ¿no cree usted? Está más seguro aquí. Yo puedo enseñarle lo que cualquier internado podría, sin necesidad de que pierda contacto con su familia. ¿Llama a eso familia? Ananiel no va a ser un niño para siempre. Y antes de que su mente sea consumida por la lujuria y los placeres carnales, podemos corregirlo. ¿Quiere usted acaso que su sobrino sea un proxeneta? ¿Un satánico? ¿Un asesino como su...? Dígalo, porque igual nada de lo que salga de su cristiana boca podrá hacerme cambiar de opinión. Está usted maldita, y toda su familia también. Ana María se sentó en el columpio mientras pasaba su pequeña lengua por la brillante paleta de colores. Traía puesto un vestido naranja que era como un sol en la tanta tristeza del paisaje. Ananiel empujaba su espalda con fuerza, pero su cara no sonreía como ella normalmente lo veía. Esta vez sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y unas ojeras oscuras marcaban caminos que salían de su lagrimal. Su expresión era oscura y pálida como las nubes. Por primera vez combinaba la perfección con ese cuadro. La niña preocupada le dijo que si quería podía subirse al columpio, pero él rechazó su invitación con la mano. Era un lenguaje que solo comprendía Ana María. Por eso siempre que hablaban, procuraban estar solos. Por un momento Ananiel creyó que era injusto con ella guardar tan terrible silencio, tan terrible secreto. Pero las palabras no salían de sus manos. Ana María, con su dulce voz, preguntaba sin cansancio, pero él no respondía con ninguna seña.
tengo irme porque mis padres me llaman. Al final, con tristeza, la pequeña tuvo que ir con sus padres y Ananiel volvió desahuciado a la Casa Blanca. No tenía claro si contarle a su tía lo ocurrido. En el fondo sabía que no le creería, pero no era un adulto como para importarle que pensaran que estaba loco. Aún ni siquiera conocía el significado de la palabra locura. En eso se parecía a los adultos. Se acercó a su tía mientras tejía una clase de bufanda larga. No quería que con el frío Ananiel o ella se enfermaran. No hay nada peor que cuidar a un enfermo estando enfermo, ya sea del cuerpo o de la mente. Empezó a relatar con las manos lo sucedido y la dama lo miraba atentamente. Cuando hubo terminado su historia, ella esbozó una maternal sonrisa. Mi niño, Ananiel, nadie pudo haber entrado en casa anoche. Siempre cierro bien las ventanas y las puertas. Además, estoy segura que el perro ese, el mestizo, hubiera ladrado si hubiera visto a alguien entrar. Por cierto, ¿alimentaste al perro mestizo? Ananiel tuvo una expresión de sorpresa, no por ver que no le creyera, sino porque recordó que no había visto si el mirlo negro seguía en la ventana. Salió corriendo hacia la cocina y su tía siguió tejiendo con la sensación de que el perro no había sido alimentado. Ananiel se acercó a la ventana y pudo ver que estaba entreabierta. Luego miró el borde hacia afuera en el que se había posado el ave anteriormente, pero ésta ya no estaba. En su lugar había una reluciente pluma negra que había quedado atrapada en una gota de lluvia sucia que la pegaba a la madera. El niño la tomó con su mano y observó las líneas de la misma. Acarició su silueta con suavidad, sintiendo cosquillas en sus manos, y fue emocionado a ponerla en su mesita de noche. La dejó reposar sobre una Biblia que tenía marcas de tanto poner pocillos calientes sobre ella. La pluma se quedó tranquila, ya que las ventanas de la habitación estaban cerradas y el viento no podía interrumpir su sueño. Asimismo, Ananiel se sentó en la cama viéndola con una sonrisa juguetona, olvidándose del monstruo que había visto en la noche, olvidándose de alimentar al perro, olvidándose de los sonidos universales. No van a volver, padre. Tienen miedo. Envíeles una carta. ¿Para qué, señor? Lo que es verdad para los vivos también suele serlo para los muertos. Usted no sabe lo que dice. Está loca. Completamente loca. Tal vez. ¿Por acaso Dios no amó también a los locos? ¿No amó acaso también a los enfermos? ¿No amó quizás a los depravados y mentirosos? Una vez más, un ruido tempestuoso interrumpió en su sueño infantil. Ananiel sintió que los nervios invadían su piel, su corazón indefenso. De nuevo oía unos pasos pesados, pero esta vez estaban un poco más lejos. Al comienzo se resignó a bajarse de la cama, a repetir la historia, pero sabía que nadie iba a hacer nada. Nadie iba a creer en las señas de un mudo, de un mentiroso. Tocó la áspera madera con sus pies, esta vez sin medias que lo protegieran. Pero su valentía crecía con cada paso que daba, con cada respiro, con cada ruido de sus huesos al caminar. Abrió la puerta y miró el pasillo alzando su lamparilla que tenía un fuego débil pero lleno de vida. Allí no había nadie. Las siluetas de las mesitas y la alfombra permanecían tranquilas. De hecho, nadie había estado allí esa noche. El problema cayó sobre sus hombros cuando volvió a oír el alado sonido. Por un momento, una emoción llegó a su cuerpo.
pero luego esa emoción se transformó en terror. Eran unas alas tan grandes que no podían ser las de aquel pajarito. Caminó un poco y siguió escuchando ese sonido cada vez más fuerte mientras se acercaba a la cocina. Entonces, ¿qué hará? Asegurarme de mantener el secreto. Una sombra monstruosa estaba frente a la gran cristalera por la que la luz se filtraba de manera casi tétrica. Su silueta era la de una figura humanoide, vestida con lo que parecía ser una gran toga de clérigo, con la espalda encorvada y un amplio sombrero redondo, un círculo que no sabía si era perfecto o imperfecto. Ananiel lo miró con el corazón en la garganta, con el fluido amarillo a punto de salírsele de nuevo, sin nada más que miedo, sufriendo el frío en su cara, en sus pies que empezaron a sentir el dolor de las astillas, entrando en pánico, sin saber qué hacer. De nuevo, la gran bestia se giró para observarlo con esas dos luces diminutas que hacían de ojos, blancas y firmes. El niño vio cómo esa toga se convertía en unas gigantescas alas negras y ese sombrero en un afilado pico igual de oscuro. Aterrado, trató de correr, pero no se movió. Solo soltó las lágrimas más agrias presenciadas por mí y el oyente, tan duras y terribles como un poco de ají, fugaces y ardientes. Lo único que no divisó fueron sus garras negras. La suerte estuvo de su lado en ese aspecto. Entonces la gran ave salió por la ventana de la cocina que parecía tan grande como ella. No le dio una última mirada, ni siquiera se tornó sensible con él para compensar su ausencia. Ananiel cayó de rodillas llorando como un mimo, y ese silencio asqueroso, repugnante, engulló la casa. La lluvia se quebraba con cortos cántaros, y por segunda vez aquel niño se sentía parte de aquel cuadro fúnebre, aquella pintura de la que su valentía nunca pudo huir, cubierto con un manto de espinas. La externa pausa por fin era notoria, en un lugar donde no era nunca de día, ni nunca de noche, nunca tarde y nunca madrugada. Entonces, por única vez entonces, en esta historia, Ananiel, el pequeño Ananiel, se levantó rebosando melancolía. En la cocina permanecía sentada en una silla mecedora su tía. En su cuello estaba atada con fuerza la bufanda que antes estaba cosiendo. Por fin se había sentido identificado. La habían ahogado y nadie, absolutamente nadie, la había oído gritar, como él, que muerto en el fondo, también estaba. Caminó arrastrando los pies que tenían pequeñas navajitas clavadas en su tierna piel, y con el derecho chocó el cuerpo muerto del mirlo negro, tieso y viejo. Sus alas estaban plegadas y sus ojos de payaso estaban cerrados. ¿Murió acaso mientras soñaba? Quien lo ahogó pensó que mataba a Ananiel. Sus lágrimas volvieron a caer como cascadas por sus mejillas húmedas al constante. Lo agarró entre sus manos y en el jardín, bajo el columpio, rascó la tierra. Le hubiera pedido ayuda al perro mestizo, pero ya lo había matado días antes. Puso el tierno cuerpo del mirlo en un pequeño hueco y una tristeza irreparable invadió su ser. Quiso decirle que lo amaba, pero no pudo hacerlo. Lo tapó con tierra, condenándolo a la oscuridad eterna,
Enterrado al lado del perro se quedó su más preciado sueño. Pero ahora ya no deseaba ser tanto como él. Ya no deseaba tanto romper su silencio, cada vez más difícil de descubrir. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete y déjate un like bien guapo como tú.